Si la gente da $1 y si lo ve puesto, la gente te da $3. Y si la gente va viendo con gozo, con alegría lo que se da, la gente automáticamente va siendo generosa. Y los niños que aman a Cristo entienden este misterio gracias a las familias que los encariñan al altar, y luego también gracias a la catequesis, que también se les ilumina más amplio el panorama de la fe, que la gente hace falta que escuche que somos parte de una vida cristiana igual que ustedes. Cada quien tiene su modo de vida, nosotros también tenemos su modo de vida, y nosotros estamos para servir, para amar, para hacer el bien, para acercarlos a Dios y las gracias divinas repartirlas entre ustedes. Así es de que no debe de haber barrera. Para su espacio, amigo sacerdote, desde el mismo templo de San Judas Tadeo en Zapopan, Jalisco, el padre Efrén González Rojo nos abre las puertas. Muchas gracias, padre. Muy buenos días, con gusto. Sale. Pues, padre, yo tengo tiempo de conocerlo y creo que por decir así, un apodo correcto me gustaría sea padre el constructor. Primero, porque usted estuvo realmente construyendo el templo que estamos aquí en San Judas Tadeo. Si nos puedes platicar un poquito cómo es tu etapa de levantar este templo. Sí, yo creo que hay dos cosas de construcción: la pastoral y lo material. La parte de construcción material, cuando yo llegué estaba en obra negra, todavía no parecía ni templo, estaba lo más básico, y entonces pues a mí me tocó continuarle. Ya llevo 8 años construyendo este templo. Claro que los otros sacerdotes en el pasado marcaron mucho formar comunidad y empezar la construcción, pero a mí me ha tocado irle dando conclusión a toda la construcción material. Ha valido la pena, y yo creo que era la misión, construirles el templo a la comunidad. Y aparte, la segunda construcción es lo pastoral, porque cuando yo llegué pues todavía faltaba algo más en lo pastoral. Sí había ya grupos, ya había laicos formados, pero hacía falta más. Y creo que también hemos construido bastante lo pastoral, y ha florecido excelente la pastoral con los fieles. Los grupos han crecido, los laicos han aumentado, la feligresía creo que ha tenido un buen proceso de vida y de evangelización. Así es de que pienso que los frutos de vida evangélica está de lujo. Es tan importante la parte de la construcción pastoral que a veces quisiera pensar que es hasta más difícil todavía que la primera, que la material, ¿no? Pues yo creo que las dos tienen su astucia. Sí, lo material es cuestión de que la gente vea lo que se está haciendo y la gente va colaborando. Entonces creo que la construcción se va dando a la par, y si la gente da $1 y si lo ve puesto, la gente te da $3. Y si la gente va viendo con gozo, con alegría lo que se da, la gente automáticamente va siendo generosa. Sí hay que impulsarlos, sí hay que estar diciéndole a la gente los proyectos y lo que se va a hacer, y en pocos meses lo ven puesto, toda la gente se alegra. Pero la parte espiritual, la parte pastoral, pues es ir forjando grupos. Es un proceso largo. Es ir forjando la espiritualidad, es ir forjando la parte humana, es ir forjando el trabajo pastoral. Pero esto es una tarea a largo plazo, a largo tiempo. Hay gente muy buena, hay gente generosa, hay gente trabajadora, hay gente que reza, hay otros que tienen habilidades, cualidades y dones según sus carismas, y solitos se van acomodando donde deben de ir. A la gente le gusta la guitarra, se integran a los coros. La gente le gusta la catequesis, rápido se hacen catequistas. Los grupos les gusta orar, entonces está de oración nocturna, hay otros grupos que hacen oración. Pero el impulso es ir creando conciencia. Habrá que iluminarles desde la palabra de Dios los domingos por dónde va la tarea, y luego se va haciendo invitación. Saben que esta vez tenemos encuentros, esta vez tenemos jóvenes, esta vez tenemos monaguillos, esta vez tenemos esta invitación a tal grupo, va a haber encuentros, va a haber encierros, y entonces van cayendo los frutos, van cayendo. Pero siempre hay que estar teniendo esa visión general, panorámica, para todos, para todas, para todas las edades,
y van cayendo y van saliendo frutos y laicos con bastantes valores y se va construyendo la iglesia gracias a la labor de los laicos. Y a mí siempre me ha interesado forjarlos, siempre me ha interesado prepararlos. Y los laicos dan mucho y abren su corazón más amplio de lo que ellos pensaban y frutos abundantes se vienen a lo grande. Para A mí gloria me de encantan los grupos infantiles de adoración. Platíquenos sobre la parte esa de la adoración que hacen con Tenemos los a las niños. niñas que son las cinecitas y los tarcisios, los niños. Estos dos santos de la iglesia desde su infancia vivieron para la Eucaristía, dieron un ejemplo excepcional cristiano y fueron pequeñitos que les tocó vivir el martirio y entonces son ejemplo en la iglesia de cómo vivir para Dios. Y los niños que aman a Cristo entienden este misterio gracias a las familias que los encariñan al altar y luego también gracias a la catequesis que también se les ilumina más amplio el panorama de la fe a Cristo sacramentado. Y los niños, como aman a Jesús, se dedican una vez al mes, el primer sábado de cada mes, 1 hora de venir a arrodillarse ante el Santísimo y llevan un ritual pequeño, breve, agradable para ellos, pero es algo importante porque los niños aman intensamente a su Jesús sacramentado y son niños que están como en la etapa de la primera comunión. Sí. Y los que dejan la niñez y empiezan la adolescencia no quieren soltar ese grupo. Y es que estaríamos hablando del tema de dónde está la semilla de la vocación sacerdotal en un momento dado, un laico comprometido, ¿no? Yo creo que enamorarse de Cristo es lo primero. De ahí brota un amor a la iglesia y brota un amor a los apostolados y puede brotar la chispa de la vocación. Muchos en su infancia nació la vocación, pero gracias a que se acercan a Jesús con fe, con esperanza, con gozo, con alegría. Y entonces para ellos es un disfrutar el campo de la fe. Y luego ven que en la iglesia hay tantas acciones donde ellos pueden encajar. Y entonces los muchachitos que llegué hace 8 años aquí, muchos están ya en adoración nocturna, otros ya son jóvenes, porque son 8 años y ha pasado el tiempo, pero se han encauzado en un apostolado, en otro, y hay quienes han traído la chispa vocacional. Y hay muchachitos que están ya en prepa y ellos me dicen que al terminar la prepa se van a ir al seminario. Pero todo eso nace de esa relación cercana a Jesús y ese gusto por la espiritualidad. Y ven que el panorama de la iglesia es misionero. Entonces hay quienes se animan a dar una respuesta total de vida. Sí. Hablando de familias espirituales, platíquenos de su familia, padre. ¿De dónde viene el padre Efrén, familia, todo su caminar para decir, quiero ser sacerdote? Mis padres, su origen es de los Altos de Jalisco, cerca de San José de Gracia, municipio de Tepatitlán. Entonces ellos se criaron entre un rancho y San José. Ellos ya desde su familia de origen, familias muy religiosas, cuando ellos se casaron, estuvieron viviendo buen tiempo en los Altos de Jalisco y cuando a mí me faltaba poco para nacer, ellos se trasladaron a Aguascalientes. Y allá vivimos una familia que le buscó más a la economía, porque acá el campo no daba nada, y le buscaron un poquito más a la economía, y entonces ellos fueron progresando como familia a nivel económico. Pero ese valor de la fe, ellos siempre lo llevaban vivo. Yo nací en Aguascalientes en 1970, y yo recuerdo mis primeros pasitos entre 3, 4, 5 años. Mi papá siempre me llevaba a misa en las tardes. Él llegaba del trabajo, comía, se echaba un baño y me llevaba a misa en bicicleta. Y yo recuerdo que yo iba por el interés después de misa al chocomil, a los elotes, al pan, a los churros, pero me fue gustando el llegar al templo. Si de primero iba por interés, ya después iba por el gusto del templo. En cuanto yo me bajaba de la bicicleta, yo corría al templo y yo gritaba. Y se me hacía impresionante la parte sonora del eco. Y luego ya cuando los padres salían a misa, me gustaba como descubrir hasta dónde es la voz de Dios y hasta dónde es la voz humana. Y luego yo veía a la gente, observaba que la gente ponía atención al sacerdote y la gente se hincaba con piedad, con devoción. Y yo decía, ¿a quién le hablan? ¿A quién se dirigen?
y ya mi papá me decía, ahí está Diosito. Entonces como que dice, no, caray, le puedo hablar a Dios, le puedo gritar a Dios, le puedo cantar a Dios, como que puedo encontrar un gozo, una alegría de ese Dios, que aunque yo estaba pequeño, sí lo entendía, porque el don de la fe es un don maravilloso, que solamente Dios lo explica, y uno va entendiendo, sin estudiar doctrina, sin estudiar teología, uno va entendiendo la presencia de Dios, el actuar de Dios, y cómo Dios llega a nuestros corazones. Empecé a tener amistad con los sacerdotes, eran 2 sacerdotes, uno anciano, uno joven, muy alegres, muy amables. Yo podía jugar con ellos, podía cotorrear con ellos, y entonces como que todo ese mundo de relación religioso a mí me impactaba. Y ya después yo iba con gusto, con alegría, porque yo sentía un gozo en el alma de saber de que hay un ser supremo. Yo veía a mi papá que mandaba en mi casa, pero nomás en mi casa. Veía al patrón de mi papá que nomás mandaba con sus trabajadores, pero como que yo sentía que había uno que mandaba a todos. Parejo. Y la gente se acercaba con esa docilidad libre, con una libertad de fe, de amor. Y yo dije, hay alguien más grande que mi papá, que el patrón, que mi mamá. Hay alguien más. Yo me empecé a emocionar por ese ser divino. Yo así lo siento. Que yo con el tiempo dije, yo quiero ser como el instrumento de ese Dios. Porque yo veo a los sacerdotes como instrumentos de un Dios que habla, de un Dios que ama, de un Dios que perdona. Porque yo veía que confesaban y me explicaban un poquito lo que era la confesión en esa edad. Y entonces como que nació esa chispa vocacional, y fue cuando yo siempre decía, yo quiero ser sacerdote desde los 5 años. Quiero ser sacerdote, y siempre que jugaba con mis hermanos, con los primos, con los vecinos, en aquel tiempo los niños jugábamos mucho, no había los tiempos modernos de hoy, era más sociable todo, y en los juegos yo siempre decía, yo soy el padre, yo soy el sacerdote, y yo siempre llevaba a toda la flota jugando a misa. Yo que sabía de misa, sin embargo, había ese símbolo ya de vocación. Y andando jugando fútbol, ya en vacaciones, al haber terminado la primaria, llegó un compañero mío y me dice, vamos al preseminario. Y yo dije, ¿qué es eso? Yo sabía lo que era un seminario, pero no un preseminario. Y dije, ¿qué es eso? Es irse al seminario 10 días, a calarle. Si te gusta te quedas, y si no, se viene uno. Y yo le dije, aquí anda mi papá trabajando cerca de ahí de la cancha de fútbol. Ya vivíamos en los Altos de Jalisco, ya nos habíamos regresado a los Altos de Jalisco. Y fui corriendo con mi papá y le dije, papá, ¿me deja ir al preseminario? Y yo en ese tiempo era muy obediente a mi papá, muy dócil a mi papá. Haz esto, no hagas aquello, lleva esto para acá. Yo sabía que a mi papá le tenía que obedecer cabalmente. Así no había problema. Y en cuanto a mi vocación, yo le pregunté a mi papá, ¿me deja ir al preseminario? Si mi papá me decía que sí, yo me iba. Si me decía que no, yo me quedaba. Y lo curioso fue que mi papá me dijo, esa respuesta es tuya. Entonces fue la primera vez que yo tuve que dar una decisión de vida. Uy, qué gran respuesta. Apenas tenía 12 años. Y entonces me impactó. Yo quería que mi papá me dijera sí, sí o no, no. Y lo que quiera mi papá yo iba a hacer. Por esa docilidad a un papá, la obediencia, el respeto. Pues llega el momento en que la decisión es mía. Y entonces pensé como en una frialdad de unos 30 segundos y dije, sí me voy. Cuando llegué a mi casa a cenar, mi mamá estaba haciendo de cenar, y le dije, mamá, yo quiero ser sacerdote, ¿usted me daría permiso de irme? Y dijo, siéntate ahí, elige lo que tú quieras en tu vida, pero sea tu decisión personal, en una libertad, en una alegría, donde sientas que vivas por amor, y que lo que hagas sea para el bien de los demás y para tu salvación. Pero esa respuesta es tuya. Y también mi mamá me gustó su respuesta, muy sabia, para mí muy sabia. Entonces me hizo temblar, como que yo era el que tenía que decidir. Yo ya tenía la chispa de la vocación, pero llegó el momento de decidir. Y sí, a los 2 días fuimos al preseminario, fuimos 15 de la parroquia, nos quedamos 5, y de esos 5 nos ordenamos 3 sacerdotes. Pero de todas maneras, irte al preseminario 10 días, yo desde que puse el pie en el seminario sentí que era mi casa y que ya yo era de ahí. Y ya no me dio miedo decirle a Dios sí. Pasaron 8 días, 2 días antes de salir del preseminario, y me pregunta un sacerdote, Efrén, ¿le entras al seminario, sí o no?
así de firme. Y yo dije, sí le entro, pero para mí fue un gozo, fue una alegría. Y ya regresé al seminario en septiembre, a la secundaria en Lagos de Moreno, pero para mí fue que ya yo estaba cuajada en mi vocación. Perfecto. Para mí fue una perseverancia bonita, una alegría, un gozo formarme sacerdote. No, y lo expresa a través de sus homilías, lo expresa a través de su vida, de su testimonio diario, expresa ese amor a Dios. Un hobby que tenga, padre, o hobbies que tenga, además de su ministerio. Pues yo toda mi vida fui deportista, fútbol fue para mí lo máximo. Era de los que formaba la selección de mi grupo y siempre me encantó el fútbol. No había día que no jugara. Y ahora más después, ya que ya empecé a ver que la vida va cambiando, porque ya no tiene los tiempos iguales, entonces ya me dediqué más a la bicicleta. Entonces unas 3 veces por semana salgo a andar en bicicleta, a recorrer 36 kilómetros de bicicleta. Y también el frontón, también me gusta ir a tumbar una pared verde con una pelotita amarilla y sí, el chiste es hacer deporte. Que quede la mano temblando, si no, sí, no sí, vale. Así es, entonces ese es mi deporte que hago, mis hobbies, mis entretenimientos, aparte de leer, aparte de los tiempos sagrados en silencio, porque a mí me gusta mucho, después del ajetreo de la vida ordinaria, de tantas cosas, de tantas actividades, yo amo el silencio y para mí el silencio me nutre, me relaja y es cuando también me pongo a pensar qué hay que hacer, qué más hay que realizar y pues aparte de que se tiene que agarrar uno bastante de la oración, de la meditación, de la reflexión, porque tienes que iluminar a un pueblo completo. Yo tengo aquí 16,000 habitantes y tienes por quién vivir, a quién amar, a quién servir, a quién guiar y por quién rifártela. Y entonces tienes que estar como nutriéndote de Dios siempre, siempre, siempre. Y lo tomo el silencio o esa forma de vida espiritual, lo tomo como un hobby, como algo natural que es mío y lo gozo, lo disfruto. Claro. Usted está para 16,000 habitantes, lo acaba de mencionar. La pregunta, ¿esos 16,000 están para usted? No. No, tú sabes que el pueblo cristiano de hoy vamos a encontrar gente fría, gente lejana, gente sin fe, gente que nada más utiliza la iglesia cuando la necesita por algún evento familiar religioso, pero el mundo lleva su ritmo, es natural porque estamos en un tutti frutti de trabajos, de acciones y todo el mundo anda en su mundo, pero pues así es nuestra historia, vivir por ellos aunque ellos no vean por uno, pero sí el pueblo para mí es en su gran mayoría gente muy amable, muy noble, de buenos sentimientos, la gente te quiere, te ama, la gente muy obediente, muy dócil, pero pues así es nuestro pueblo, hay de todo, pero da alegría servirlos a quien sea. Claro. Algo que quisiera mandar el mensaje a toda esa sociedad que nos está viendo, ¿de qué manera puede acercarse a los sacerdotes? Decíamos antes de entrar a cámaras, socializar al sacerdote. El sacerdote es una persona muy importante, o sea, de él depende tener la Eucaristía, tener los sacramentos, es una persona importantísima para la religión católica. Pero el sacerdote, ¿cómo le gustaría que nosotros, sociedad, fuéramos para ellos? ¿Cómo nos podemos acercar al sacerdote? ¿Qué le podemos decir, hacer? ¿Cómo lo podemos apapachar a un sacerdote? Mira, yo creo que estamos en una gran ventaja. El pueblo mexicano ama a los sacerdotes, pero sí hay una lejanía, ¿eh? Yo hace años notaba a unas personas más sociables con uno y ahorita cuestionan, en un cuestionar de alejamiento, porque no dialogan, no se acercan. Simplemente hoy, por las circunstancias de la vida, en un ateísmo práctico, cuestionan tantas cosas, pero se van a la retirada. Y entonces no dialogan, no se acercan, no disciernen su duda o su enojo, su molestia. Por las circunstancias de la vida se está viniendo un paganismo práctico muy fuerte. La gente ya no convive con uno. Por ejemplo, adolescentes y jóvenes con uno guardan una barrera tremenda. Antes ellos se acercaban tanto a uno que eran alegres, entusiastas, bromeaban, eran auténticos y ahora no. En cuanto llega el sacerdote callan y se alejan y toman retirada. Entonces sí hay como un ateísmo práctico que la gente no quiere convivir ya con el sacerdote. Lo ven como alguien cara dura, lo ven como alguien lejano al que hay que tenerle miedo.
y ellos tienen muchas cuestiones que hacer, pero no se animan a preguntar. Entonces nuestro pueblo se enfría, nuestro pueblo va cayendo en una tibieza espiritual, y cuando tú te acercas a tratarlos de evangelizar, de llevarles la alegría natural, la gente de todas maneras pone una barrera. Estamos en esa sociedad cerrada. Antes éramos con una apertura más sociable. El sacerdote era invitado a los 15 años, a la boda, al cumpleaños, a cualquier fiesta familiar. Y ahora la gente no invita, no quiere la cercanía del sacerdote. Piensan que uno los va a ir a regañar. Y hay una barrera como natural de no convivir. Entonces se está perdiendo mucho esa cercanía. El pueblo ha puesto una barrera. Hay muchos vicios de perversión, muchos vicios de alcohol, de droga, y como que esos asuntos hacen que la gente no se me acerque al sacerdote. Antes éramos más sanos en la mente, en el corazón, porque no había tanto internet en nuestras manos, y entonces había una convivencia más natural. Pero ahora, como ya traen un mundo lleno de veneno, de condiciones o situaciones que saben que su conciencia no está tan a gusto, tan tranquila, entonces es mejor que el sacerdote no se acerque. No se vaya a dar cuenta. Sí, como que ellos sienten que uno descubre su conciencia, su corazón, y la gente prefiere mejor que el sacerdote ni se me acerque, porque no quiero descubrirle quién soy, porque ellos sienten que el sacerdote siempre conoce los corazones, y la gente por eso se nos acerca con confianza y se confiesan y en dirección espiritual. Sus problemas nos los dan para que uno les aconseje, les oriente, pero ahorita no. Ahorita la gente esa distancia ya la marcó fuerte, ¿eh? Y eso es en toda la ciudad y en todo el país, en todo el mundo. Todos notamos que hay una barrera fuerte. La pandemia creo que aceleró esto. Mejor me escondo, mejor me cubro, mejor no me acerco tanto. Y voy a dar lo mínimo y nada más me acerco cuando solamente es necesario. Pero ya una auténtica cercanía ya no se da. Yo creo que los sacerdotes somos hermanos, somos amigos, somos pastores. Yo creo que los sacerdotes comprendemos mucho a nuestro pueblo, y yo creo que nos alimenta a nosotros mucho la amistad de la gente. La gente es buena, tiene nobles sentimientos y no deberían de tener miedo. El sacerdote no es juez ni es policía, es un hermano sacerdote, que sabemos que estamos en medio del mundo y que todos ocupamos un proceso de vida, de evangelización. Ocupamos paciencia, ocupamos misericordia, y yo pienso que el sacerdote es el instrumento de Dios, pero la barrera se está marcando tremendamente. Pues ya escucharon, o sea, los sacerdotes son del mismo barro que nosotros, son personas, también dicen por ahí, tienen sentimientos. Acerquémonos a ellos, apapachémoslos, lo merecen. Todos tenemos a un sacerdote en nuestra parroquia, acerquémonos a él. Si tenemos dudas, pregúntenle. Ellos seguramente de una manera muy fraternal y muy real, por cierto, porque los amigos también regañan. Entonces, pero lo importante aquí es que sigamos en nuestra fe, que sigamos perseverando. Padre, muchísimas gracias por su tiempo. Le quisiera pedir de favor si al final, ahorita de una vez, nos otorga su bendición. Muy bien, de lujo. Pues yo agradezco este momento de entrevista, y yo creo que fue algo tan natural, tan hermoso, que la gente hace falta que escuche que somos parte de una vida cristiana igual que ustedes. Cada quien tiene su modo de vida, nosotros también tenemos su modo de vida, y nosotros estamos para servir, para amar, para hacer el bien, para acercarlos a Dios y las gracias divinas repartirlas entre ustedes. Así es de que no debe de haber barrera. Yo creo que el amor de Dios está vivo, y nosotros estamos al frente de la iglesia para administrar los bienes celestiales para ustedes. Nosotros no nos tenemos que quedar con nada. Todos los bienes que Dios derrama a sus corazones es por medio de la iglesia, y nosotros somos la jerarquía, los pastores, que estamos con esa condición de siempre estar cerca de ustedes, de hacerles percibir el amor vivo de Dios. Así es de que hay una alegría por ustedes, ustedes por nosotros, hay una comunión de vida y de amor. Así es de que Dios nos tiene que nutrir siempre con su gracia y con su santidad. Y por eso con gusto les imparto la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ánimo, gracias, muy amable. Dale, muchísimas gracias, y recuerden, Cristo te ama y yo también.